Buenas Tuser, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a comentar aquí un poquito el nuevo chapter. Me hubiera gustado comentarlo antes, lo que pasa es que el fin de semana pasado tuvimos un torneo en Murcia organizado por estrategas y era en Netflix, queríamos estar centrados en el chapter hasta el final y no, ya sabéis que cuando estás con dos chapters a la vez puedes mezclar reglas, misiones, etcétera. Entonces preferimos estar centrados en Netflix y ya por fin hoy hemos podido coger el chapter. Bueno, ya lo habíamos cogido un poco antes y tal, pero no habíamos profundizado. Y nada, me hubiera gustado aquí estar con algún compañero más, lo que pasa que, bueno, por cuestiones de salud me veo solo hoy. Pero bueno, igualmente lo he estado comentando esto con varios compañeros del hobby, del equipo y nada, un poco para comentaros las impresiones que tenemos nosotros y cómo va a afectar este chapter al meta. Bueno, es un chapter que viene acompañado con una actualización en puntos también, más allá de las propias reglas de misión. Entonces voy a estar comentando varias cosas, no solamente del chapter en sí mismo, sino de reglas clave como el que se haya eliminado el Armor of Content o actualizaciones en los puntos de ciertas unidades. Y especialmente en la eliminación del coste de la mayoría del equipo de los marines, que creo que puede ser el cambio más relevante que ha habido en puntos. Pero bueno, aquí lo primero comentar, tampoco quiero entrar en todos los detalles porque ya quien está interesado en este tema de todas las misiones al dedillo, hay un montón de contenido en internet, pero sí me gustaría comentar varias cosas, las evidentes, ¿no? Las más claves, creo yo. Lo primero sobre las nuevas misiones secundarias, bueno, nuevas, que en esencia son las mismas, las misiones secundarias generales, digo, no las de ejército, sino las generales, en esencia son las mismas, pero sí quiero recalcar dos de ellas. La primera es asesinar y grind them down, que ahora te dan un punto de mando si has matado a un personaje en el caso de asesinar o a cualquier unidad en el caso de grind them down con una tropa. No suena espectacular, pero esto tiene un extra adicional, que es que si en vez de con tropa lo has matado con un armíger o con un guardo, te vas el CP. En ese sentido, me parece una misión bastante interesante, o sea, un extra en la misión para CKGK, quizás para los demás no, especialmente porque la mejor unidad de tropa era el Arlequín en la trupe y ya no lo es. Entonces, pero creo que para CK y K ese cambio puede ser bastante relevante. También otro cambio importante viene en la integración psíquica, una misión que recordáis, el Nephilim sufrió un buffo importante porque daba un CP y no cuando superabas el liderazgo del oponente en el chequeo psíquico y lo más importante de todo era que no requerías visión. El CP, bueno, no dejaba de ser un extra agradable, pero el no necesitar visión te hacía que esta misión fuera, si tenías potencia psíquica, garantizarte una cantidad de puntos considerable. Ahora ya no, ya la visión se requiere de nuevo, por lo tanto se convierte en este grupo de misiones en las que no dependen de ti para realizarlo, sino que dependen del oponente. Es decir, cuando ya tienes misiones en las que, por ejemplo, detrás de las líneas enemigas, que el oponente puede cubrirse y evitar que tú las hagas, entras en una categoría de misión muy compleja, donde no todo depende de ti y el oponente puede contrarrestar tu juego. Esas misiones en general tienen que ser muy buenas, dar muchos puntos, como por ejemplo puede suceder en las Shock Assaults, por ejemplo la misión de Marines, que cuando le robas un botín al oponente, te da 4 puntos. Por 4 puntos puedes arriesgar relativamente, o sea, a la hora de escogerlo, pero para obtener 3 quizás ya empieza a ser la misión algo más complicada a la hora de seleccionarla. Entonces ahí sufre un nerfeo de integración psíquica y se notará porque había bastantes armies que habían puesto sus manos en esta misión y que ahora se les pone la cosa bastante complicada. Esto con respecto a las misiones
generales. Ha habido algún ligero cambio, por ejemplo en Engage All Fronts ahora es algo más sencilla de hacer, especialmente para lograr los 4 botines. Hay un pequeño, ahora solo tienes que estar a 3 pulgadas. Si coges los 4 cuadrantes, solo tienes que estar a 3 pulgadas del borde del cuadrante y no a 6. En cambio, si solamente estás cogiendo 3 cuadrantes, tienes que estar a 6. Entonces, la versión para ganar 2 puntos de victoria sigue siendo igual de complicada. No era mucho, pero solamente te da 2 puntos de victoria. Pero ahora conseguir 3 es algo más sencillo y creo que hace que la misión sea bastante más seleccionable. A mí en particular me gusta cómo ha quedado. Y ahora ya quiero entrar un poco en las misiones por códex, ¿vale? Las misiones por códex de cada uno. De nuevo, no voy a entrar en todas y cada una de ellas. Sí voy a comentar de donde ha hecho más efecto y donde más efecto va a notarse en el meta. Y lo primero es en el Adeptus Astartes. El Adeptus Astartes combina una mezcla de buff a sus visiones más los cambios que ellos han obtenido por Balan Data Slayer y punto. Y por una regla muy importante que ahora veremos para la primera misión, que es Codex Warfare. Codex Warfare ahora es una misión antiguamente que te daba puntos por matar dependiendo de la doctrina en la que estuviera. Y además tenía un cap de puntos que podías hacer. Es decir, solo podías hacer 5 puntos de victoria en cada una de las doctrinas. No podías hacer, por mucho que mataras en doctrina devastadora, no podías lograr más de 5 puntos de victoria. Y eso ya no sucede en ninguna de las doctrinas. Eso significa que si eres un army de combate, puedes centrarte a conseguir esta misión exclusivamente en combate. Pero esta misión, aún así, se comba muy bien con la nueva regla marine que te permite mantenerte en una doctrina siempre que quieras. Es decir, hasta ahora empezamos en doctrina devastadora, tendríamos que pasar a la doctrina táctica y después a la de asalto. Ahora ya no. Ahora, cuando estés en doctrina devastadora, puedes decidir pasar a la siguiente doctrina, en este caso la táctica, o mantenerte en la devastadora. Eso sumado a que esta misión te da 2 puntos por cada unidad que mates en doctrina devastadora en vez de 1, como en la táctica o en la de asalto, y que realmente hay ejércitos que van a notar mucho el mantenerse en doctrina devastadora, como son los Iron Hands, hace que esta misión se haya convertido en una clara elección automática, ¿no? Para cuando estés jugando Marine, y que probablemente te garantice los 15 puntos siempre que vayas a jugar un army de disparo. Que ya veréis que el disparo en el Marine ha quedado bastante bien en los capítulos preparados para ello. Luego, como he comentado antes, el Shock Tactics no es una mala misión porque te da 4 puntos de victoria, y además por cómo funciona, que es robándole botines al oponente siempre los controle él, al comienzo del turno, se puede decir que tienes garantizado 8 puntos de victoria sin tener que calentarte demasiado la cabeza. Por mucho que el oponente evite o quiera evitar que tú consigas esta misión o la maxes, es muy probable que hagas 8 puntos al menos, por el funcionamiento del juego, por el desarrollo normal de una partida de Warhammer. Al final luchamos por los botines y es normal que 8 puntos se puedan conseguir aquí. Es hasta cierto punto una garantía, porque conseguir 8 puntos pero con mucho esfuerzo, pero es que aquí es conseguir 8 puntos jugando normal sin pensar en la misión, y eso también suma. A la hora de escogerte las misiones, es mejor a veces escogerte misiones que te garanticen 8 puntos simplemente por jugar la partida, y no intentar buscar 14, 13, 15 puntos de victoria cuando en escenarios ficticios o muy complicados de llegar a ellos, y donde vas a tener que destinar muchos recursos que normalmente estarían destinados a destruir al oponente. Y luego Oath of Moment, de nuevo, vuelve un poco como estaba anteriormente y vuelve a ser bastante confiable. No es la mejor misión del mundo, sin duda,
pero sí te puede garantizar de nuevo 10 puntos a poco de que la partida vaya medio bien. A lo mejor 8, 10, si las cosas, como os digo, si la cosa transcurre en algo normal. Si te asolan, evidentemente no vas a conseguir 10 ni 8 puntos, pero en una partida que transcurra con normalidad, 10 puntos es factible de conseguir. En superar moral, destruir personajes y estar en el centro. Entonces es una buena misión, pero al final de las generales de Adeptus Astarte, la mejor de todas es la de purgar al enemigo, la de Codex Warfare. Además, se suma que solamente cicatrices y templarios negros su misión exclusiva, que ahora solo hay una por capítulo, no hay 3 como hasta ahora, sino solamente hay una. Su misión exclusiva sí se pisa con Codex Warfare, pero el resto de capítulos, su misión exclusiva no va en el mismo grupo de purgar al enemigo. Entonces, es una misión muy escogible para el resto de capítulos, vamos, para la mayoría de capítulos. Hablando de misiones de capítulo, no voy a entrar en todas, solamente quiero recalcar principalmente una, que es la de Blood Angel. Blood Angel era el marine que se estaba jugando hasta ahora. El Blood Angel estaba en una buena posición por especialmente Armor of Content en la guardia sanguinaria. Ya no lo tienen. Y luego había otra unidad que no era especialmente buena, que es la de Company. Bueno, no era mala, evidentemente, pero no era especialmente buena y que ahora pierde su misión, que era lo que realmente la hacía un auto-include. El tener una misión que era muy buena, que te garantizaba prácticamente 15 puntos, incluso perdiendo la partida, y ahora ya no la tiene. Entonces creo que aquí el Blood Angel, sumándose a la pérdida del Armor of Content, que le daba una resistencia tremenda a la Guardia Sanguinaria, sufre un golpe bastante serio. Aún así, su misión entre a Saul es bastante buena, sigue siendo una buena misión. El Codex Warfare es una buena misión para ellos, no es la ideal porque ellos, al final, esta misión, ellos en principio solo la empiezan a puntuar a partir de turno 3 y además solamente da un punto en doctrina de asalto, a diferencia de Devastadora. Va a ser complicado que se vea el Blood Angel en torneos por equipos. La mayoría de torneos por equipos se permite un marine genérico y un marine con libro, ¿no? Como puede ser el Dark Angel, el Blood Angel, los lobos espaciales. Y seguramente el papel del Blood Angel, no el rol en sí mismo, pero el hueco, el slot que ocupaba el Blood Angel, vaya a pasar al Dark Angel, que es uno de los ejércitos que más han notado el bufo marine, por el equipo gratuito, porque sus exterminadores son los mejores de los marines y tienen todo su equipo gratuito. Al final el marine es verdad que pierde el Armor of Content, pero si das escudos gratuitos es como si esa unidad mantuviera Armor Content y además obtiene invulnerable de 4 y el martillo, que no es la mejor arma del juego ni mucho menos, pero es gratis. Entonces, en ese sentido, el Dark Angel suma bastante. Además, es un army que sí que se beneficia de la doctrina devastadora porque tiene bastante disparo, especialmente en los Talon Master y en general la doctrina devastadora, toda su Raven Win es buena y es uno de los candidatos a sumar muchos puntos en Codex Warfare. Su misión, ya hablando del Dark Angel por terminar, la misión de Star Wars Defiance sigue ahí, es igual, tiene que ser un objetivo fuera de la zona de despliegue, lo que la hace bastante difícil de jugar. No creo que sea injugable a día de hoy, de hecho hay alguna misión en particular donde no hay botines en tu zona, pero desde tu zona de despliegue sí puedes capturar un botín desde fuera porque te llega el rango, entonces esa misión la tienes ahí y es bastante buena con tus exterminadores. No es evidentemente una misión como era antes, pero tampoco tenía sentido que 5 exterminadores en tu botín detrás de una ruina te garantizaran 15 puntos de victoria.
Eso por parte de los marines, creo que no tengo aquí más. Eso, ya no tengo nada más apuntado. Bueno, no quiero entrar en entrar mucho en el Iron Hands. Yo creo que ya es como lo más evidente, es la lista marine más evidente fuera de las que ya he comentado, de los globos espaciales, Dark Angel, Blue Angel, sino como Army genérico. Marine. Sus vehículos en doctrina devastadora constantemente. Ya de hecho ya vivimos esto hace 2 o 3 años, si no recuerdo mal, donde Iron Hands, cuando podían mantenerse en doctrina devastadora toda la partida, era un army demoledor. No sé si será ese army demoledor a día de hoy, pero sin duda es un army que es temible en la mesa. Va a ser temible en la mesa y porque tiene una capacidad de disparo potentísima, unido a la pérdida de Armor of Content, todo ese FP1 que en Doctrina Devastadora es FP2, que no sonaba tan fuerte antes, ahora durante todos los turnos sin Armor of Content está claro que va a ser un dolor de cabeza para muchísimos ejércitos. Aún así, es un poco lo que quería comentar de los marines. Ahora vamos a entrar en otro ejército imperial. Este es muy importante, las hermanas de batalla se había convertido en un ejército muy sólido. Vamos, yo personalmente me he llevado desde noviembre, desde el Talavera, jugando hermanas de batalla, y es un army muy sólido, tanto por torneo por equipo como en individual, especialmente si el torneo individual lo ganaba el que hubiera ganado todas las partidas, no en la suma de Battle Points. Era un muy buen ejército, porque podías ganar muchas partidas 11-9. Verdad que no era ese army de te arraso en 2 turnos, es un army de jugar 5 turnos, etcétera, pero sus misiones eran muy sólidas, muy buenas, y tenía algunos contes, y ahora ya no lo tienes. Entonces, ahí es el primer golpe, el de la pérdida de Armor of Content, que yo creía inicialmente que no se notaría tanto, porque es verdad que Hermanas es un army como de tradeo, te envío una unidad, la pierdo y el resto del army lo tengo escondido, pero no hay que negar una realidad, que es un army que va a aguantar ahora muchísimo menos. Además ha subido de puntos una unidad que debía subir, evidentemente, como eran las arrepentidas, no tenía sentido la cantidad de unidades, es que no había ninguna pega en la arrepentida, no había pega ninguna, porque realmente te daba igual que tuviera poca armadura o poca... su capacidad de destrucción era tan potente en tan poco que no había ninguna pega en jugar esa unidad, y no tenía sentido no jugar 3 unidades de ella. Han subido de puntos, la hermana además ha perdido Armor of Content, y además se suma al nerfeo de 2 misiones. Sacred Grounds. Sacred Ground te daba 5 puntos por capturar, por hacer una acción en botines en tierra de nadie. Ya era una misión que, dependiendo del mapa, no era obligatoria, especialmente si solamente tenía 2 botines accesibles en tierra de nadie. Ahora ya da 4 solamente. Probablemente esta misión pase a ser más de bandera. También había muchas veces que te escogías bandera y decías, mira, prefiero 10 puntos que intentar 15. Así que creo que no se va a notar tanto esta misión, pero es la suma de muchos detalles. Y por supuesto Leap of Faith. Leap of Faith era una misión que solamente podías puntuar 12, pero es que realmente era muy fácil conseguir 12 puntos y no había que esforzarse en conseguirlo. Había llegado un momento que simplemente jugando y usando tus dados de milagro para el desarrollo de la partida conseguías 12 puntos. Ahora la misión la han reescrito completamente, y ahora la misión lo que te dice es que al final de la ronda de batallas puedes descartarte un dado, y solamente un dado, y dependiendo del valor del dado que te hayas descartado, de los dados de milagro, te dará tantos puntos, no tantos puntos de victoria, sino de 1, 2 y 3 te dará un punto de victoria, un 4 y el 5 te dará 2 puntos de victoria, y un 6 te dará 3. Realmente es duro, porque los 6 en hermanas de batalla
para el tema de entro por DR y te tiro una carga, y vamos, no solamente por el DR, sino tener un posible vector de carga de 12, por ejemplo, cuando estás con, al final, o sea, de 24, cuando tienes la Ceferina que mueve en 12 y tienes doble 6, que los 6 están muy cotizados en Hermanas de Batalla como para quemar uno aquí. Existen otros capítulos, otras convicciones, creo que se llama, diferentes a Bloody Rose, que te permiten generar dados y tú seleccionar el valor y es un 6 automático y tal, pero no sé si esos 6 adicionales, y además que te dice que solo puedes usarlo con el propio personaje, que tenga el rasgo o lo que sea, no sé si se permitirá. Aún así, es salirte de Bloody Rose, que es muy la mejor convicción. Va a estar complicado el mundo de las hermanas. Yo no creo que sean injugables, ni mucho menos, pero no creo que sea el Army que fue en el film. No creo que bajará bastante en lo que fue, en la garantía que te daba, porque realmente esa para mí era lo más importante que tenía Hermana, que era un ejército que garantizaba cosas. Y yo creo que ha dejado de garantizar eso, de garantizarte resultados contra ejércitos muy adversos, contra espadas como demonios, tiránidos, orcos, de ser un army que cualquier army no querría enfrentarse a esos army en ese momento, ya no, el tiránido evidentemente ya es otra cosa, pero ya esa garantía ya no la tiene, por las misiones, por su aguante, por varias cosas, por la suma de múltiples detalles. Y claro, ha habido nerf, como por ejemplo en el Marine ha habido el nerf del Armor Content, que no deja de ser un nerf, pero ha habido un bufo alrededor de esa regla. En este caso, solo hay nerf. Custodes, realmente ha habido un cambio, bueno, como un retorno a ciertas reglas que se habían perdido. Creo que Custodes va a estar bastante bien. No sé si es un army que pueda volver a ser, bueno, no creo que vaya a ser ya en lo que queda de edición lo que fue del año pasado, creo que fue en enero del año pasado, o el año pasado, no lo recuerdo, pero sin duda creo que es un army que sí, que ya hoy, ya en Nephilim, creo que era un army que siempre daba guerra y ahora pues mucho mejor. Además el destacamento les viene bien porque no tienen que jugar ese batallón que antes no era lo ideal, no era lo que más te gustaba jugar. La línea era como un peaje que tenía que parar el ejército, y ahora ya al no ser obligatorio, yo no digo que la línea, especialmente los Sagitarios, fueran malos ni mucho menos, pero no tienes que jugar 3x3, ya la situación te cambia. Astra. El tema Astra, la verdad es que daría para 3 vídeos más. Es un army que está muy fuerte por reglas, por reglamento, por cómo otros ejércitos han desaparecido de la escena competitiva, y encima tienen 3 misiones muy buenas. 3 misiones buenas, claras para ellos, y que además, como que cuando haces cuando cumples algo en la mesa que es bueno para ti y que además te puntúa en 2 lados, en 2 misiones diferentes, pues perfecto. En este caso se cumple en la misión de purgar al enemigo, la de By Last Gun and Bayonet, por matar unidades te llevas puntos, y se suma a la de Orden Inflexible, creo que se llama, que te da puntos también por haber matado con una unidad que haya recibido una orden. El ejército de Astra al fin y al cabo se basa en recibir órdenes, toda unidad intenta combinar sus órdenes, etc. Así que 3 buenas misiones en un army muy potente. Probablemente vaya a ser uno de los tier top de Hearts of Omen. ICAS Freeblade ha sido una garantía también, ha sido una garantía durante la edición, durante Nephilim,
Y creo que va a seguir siéndolo porque no ha sufrido ningún nerf ni ningún buff, pero directo, pero sí creo que indirecto. Eliminar el Armor of Conte les viene bien. Estas misiones que os comento de mira, gana un CP extra cuando antes pues no lo tenía. Y va sumando una serie de cosas. Freeblade estaba en su códex, así que el suplemento, todos estos suplementos que se han perdido ahora en enero, como este de los Drukhari's, del culto, el Griff, todo eso que se perdió, ellos lo han mantenido porque el Freeblade estaba metido en su códex. Entonces, creo que va a ser un army que es un army que puntúa muy bien y se han eliminado muchos enemigos para ello. No sé si evidentemente podrán convertirse en un tier top, pero creo que se queda en una muy buena posición. Los Caballeros Grises. Aquí con respecto a las misiones de los Caballeros Grises, me gusta mucho el Teleport Assault. Creo que es realista lo que hay en esta misión. Es factible conseguir 10 puntos ahora. Bueno, para los que no sepáis, Teleport Assault es la misión que entras por DR y si matas con esa unidad consigues puntos. Antes creo que era solamente 3 por matar con una unidad que haya entrado en DR, ahora son 5. Es muy factible conseguir 10 puntos sin demasiado esfuerzo y creo que 15 también. Creo que 15 es muy factible lograrlo. Creo que se quedan ahí con unas buenas misiones. El ritual que era una buena misión antes y creo, a ver, a mí hacer una acción psíquica de dificultad 6, yo las he fallado siempre, pero para los que les sale, creo que es una muy buena misión y bueno, es una buena misión, no muy buena, pero unida al Teleport Assault, me gusta el tema de misiones. El ejército ya me parece más complicado. Creo que, aunque mucha gente no lo crea, el Armor of Conte, la pérdida de Armor of Conte en el resto de marines lo van a perder. O sea, lo van a notar. Es verdad que los servoterrores no tenían esa regla, así que están igual como estaban antes, pero el resto de las unidades, que al final son las que hacen estas misiones puntuar y tal, sí lo van a notar. Tienen su equipo, el equipo de disparo se lo han dado gratis, pero es que yo el disparo del Caballero Gris me resulta bastante triste. No sé en qué posición se haya quedado Gris. Quiero jugarlo porque puede que me lleve una sorpresa. Creo que estos son de los ejércitos que hace falta verlo en mesa y notarlo y ver si de verdad hay algo que rascar o no. Y nada, ya continuamos con el resto. Quiero ir ahora del caos a 1000 hijos. Bueno, en el caos ha habido 2 ejércitos fuertes que hemos tenido en el Meta Nephilim. Uno fue Creaciones de Billy y el otro 1000 hijos. Creaciones de Billy ha sufrido graves nerfeos, especialmente lo de su característica más importante, lo que te daba una garantía de algo, es que pegaban al morir y ahora solamente pegan al morir al +4. Difícil salir de ahí porque ya tampoco era un ejército top, era un ejército que en un torneo por equipo era una buena espada contra ejércitos de combate, como podía ser el orco o la hermana de batalla. Pero es que cuando el oponente tuviera mucho disparo, ya era un army que bajaba bastante. Y si ahora su mayor garantía, que era ir contra ejércitos de combate, ya no es confiable, me da que no, yo al menos no jugaría Creaciones de Billy, yo mismo personalmente, no me atrevería, porque soy de los que diría, antes de tirar mis dados con mis 5, ¿cómo se llama esto? Elegidos, ya estaría viendo 1 y 13, y no 4, 5 y 6. Con respecto a los 1000 hijos, va a ser complicado para 1000 hijos. Hay dos cosas relevantes. La primera es que han perdido su principal misión. Su principal misión era el aire de Magnus, que no te las podías coger si llevabas a Magnus, pero no se estaba jugando.
y era una misión que te daba, incluso contra ejércitos psíquicos te daba bastantes puntos. Entonces, perder esa misión es un golpe. No creo que sea un golpe de destruido, pero ya es un golpe serio, pero se suma en la pérdida de Armor Content. Perder Armor Content en los exterminadores, vale, pero es que es todo el army, y es un army que se basa en su defensa, que es un army que se basa su partida en voy a jugar 5 turnos, poco a poco, vamos a ir... El Milijo al final es un army que quiere que se juegue la partida en 5 turnos, no en 3. Entonces es un army que necesita de su resistencia y de su supervivencia. Y perder el Armor Content sin recibir nada a cambio, creo que es un golpe muy duro para el Milijo. Los otros army como los grises que me gustaría jugarlos y verlos y ver si hay algo rescatable, pero soy bastante pesimista en la situación que se ha quedado el Milijo. Es verdad que sí se pueden seguir aliando con los demonios y tal, pero complicado también porque estamos en un torneo por equipo, el demonio va a querer seguir jugándose. Es una situación complicada para el demonio. Para el Milijo, perdón. En el caso de los CKs, de los Caballeros del Caos, es una situación muy similar al IK, probablemente sea peor Codex que IK, especialmente por Freeblade, pero creo que se queda una situación interesante, creo que se han eliminado muchos enemigos y además el autocanon y tal, especialmente cuando juegan esta regla de que los 6 al herir hacen uno más de FP y uno de daño. Creo que se puede poner en un ejército bastante interesante. Se ha, digamos, despejado mucho el camino en el tema de los tier A y tal, que había por encima de ellos. Creo que se puede quedar en una situación muy interesante. Como he comentado antes al principio, tienen buenas las misiones generales como asesinar y Grind Down, especialmente Grind Down, les ha dejado en una buena situación y por el tema de ganar CP. Entonces es esa suma de nuevo de detalles como la pérdida de Armor Content y tal, y que hace que creo que se puedan quedar en una situación muy interesante, muy interesante. Los demonios, ¿qué decir? Tema misiones no se ha tocado nada, pero lo único que ha habido, ha habido una pequeña subida de puntos en unidades que podrían costar 100 puntos más, como el Devorador, el del Cap de herida y el Noedor de 5, pero es que encima el resto del ejército del Code ha bajado y había unidades que eran decentes, como los mastines de Corne, que ahora tienen un coste irrisorio. Que el demonio... Y luego los flames les han quitado el autoimpactar, pero tienes al final una unidad que va al 3, impacta al 3, que no es una mala balística, que Velacor le da a repetir los 1, y que además por tormenta de Zench puedes darle más 1 impactar a todos ellos. Más 1 balística, perdón. Bueno, es un nerf, sí, pero yo no creo que en la situación que estaba el ejército, que esto sea un nerf ni mínimamente relevante. Yo creo que el Army está incluso mejor, porque la eliminación del Armor Content hace que esos Flamer, que todavía había algún pairing en el que no eran muy relevantes, como podría ser el Milijo, o sea, contra el Milijo, contra los Blood Angel o de la Guardia Sanguinaria y tal, es que ahora todavía son mejores, y es verdad que tienen que impactar, pero es que puedes paliar su poca destreza al impactar. Es verdad que las tormentas por Dios del caos se pierden, a no ser que juegues puro Zench en un destacamento Ars of Omen, pero que no creo que eso vaya a ser la situación. Pero yo creo que Demonio sigue siendo un tier altísimo y no sé cómo va a estar el duelo arriba entre Astra y Demonio, pero mi apuesta es que ellos dos se van a repartir gran parte del pastel, como fue el Demonio y el Tiránido, el Nephilim.
Bueno, ahora ya entramos en los Xenos. El primer Xeno que tenemos aquí es el Eldar. El Eldar y el Drukhari son dos ejércitos que se han quedado en una buena posición. Especialmente el Drukhari creo que sí lo va a notar bastante más que el Eldar, pero los dos por similares razones. Primer punto, aviones fuera. El avión era una unidad que hacía muchísimo daño a los dos ejércitos. El avión Eldar, el avión Tau al Drukhari le hacía un daño tremendo, y además que el Drukhari no tenía no es un buen army, no es un army que lidie bien contra vehículos, especialmente desde que las lanzas oscuras y tal desaparecieran de sus listas. Tenían maneras de lidiar, pues bueno, a combate, ¿no? Pero es que sus unidades de combate fuerte contra vehículos de FP alta y daño alto no volaban. Entonces, el avión, el Tau, tenías que comértelo toda la partida. Que se haya eliminado la amenaza del avión es muy positivo para el Drukhari y para el Eldar, que juega unidades de 10 como los 10 halcones, los 10 vengadores, 9 motos. Es que estábamos hablando que antes de empezar con 9 motos y un ejército como el Tau, incluso el Tiránido empezara, te podía quitar las motos, y era una unidad de 270 puntos a los y que era donde estaba tu daño. Entonces, especial, cuando digo la unidad de 9 motos, me refiero a esta de cañón, shuriken, Cogelos Doom, que yo creo que es lo que también se va a volver a ver. Porque con la pérdida del Armor Content, esa saturación de FP1, daño 2, y ya los auto-hits, el daño, el FP3 también, con los 6, creo que ahí el Halo Doom vuelve a la carga y con bastante fuerza. Se suma eso, pérdida del Armor Content, tanto para el Eldar como para el Drukhari. El Drukhari también había unidades como el Patín, que era saturación de FP1. Es verdad que lo podías poner FP2, pero que te costaba 12 p y ya esa estrata ni siquiera está, porque era de un suplemento que ya ha caducado en enero. Así que la verdad es que el Drukhari y el Asuryani se quedan en situación bastante interesante en el meta. Además, el Drukhari, tiene una misión de purgar al enemigo, que te da puntos por matar unidades, y además por matar personajes también te da puntos. Entonces es un asesinar mejorado, que creo que está bastante bien. Es verdad que tiene un cap de herida, un cap de puntos por ronda, que son 5, pero aún así creo que esa misión más el Heart de Prey, que no es espectacular, pero sí también te puede garantizar 10 puntos si la partida te va bien, o sea, normal. Si las asolas evidentemente te da más, si te asolan te va a dar mucho menos, pero en condiciones normales creo que te va a dar 10, y el purgar y esto del Take Them Alive también te va a dar bastantes puntos. Y además te dan puntos matar. Una misión, o sea, al final Drukhari busca matar. Si además matando va a poder puntuar, eliminando enemigos de tus cuadrantes y por Take Them Alive te va a dar puntos, creo que lo dejan en una situación bastante interesante al Drukhari. Drukhari especialmente, yo creo que el Drukhari subió más que el Eldar, pero porque creo que también estaba más abajo que el Eldar en el film. El Arlequín. El Arlequín en misiones que creo que no hay ni que mirar nada, porque su gran nerfeo viene es la invulnerable, que ha bajado del 4 al 5. Es verdad que en alguna unidad sí creo que era justo. Por ejemplo, el barco, en comparación punto a un Ponzoña y todo lo que tenía, la cantidad de capas de reglas que tenía comparado con el Ponzoña, y creo que costaba como 20-30 puntos más, que no tenía sentido que fuera tan bueno en comparación al Ponzoña y hubiera una diferencia tan poca de puntos. El Ponzoña creo que sigue siendo un buen vehículo, y a mí me sigue pareciendo decente, aún con la invulnerable del 5. Pero es que el resto del ejército, las motos, se quedan en una situación muy complicada. Y la tropa, es verdad que es un poco de usar y tirar. Lo podemos entender así, yo no estoy de acuerdo, pero sí podemos entenderla como usar y tirar. Pero es que ni siquiera ha habido algo a lo que agarrarte. Además ha habido subidas gordas en los roles pivotales, pero tremendas.
Vamos, me cuesta creer que no sea incluso ni una errata. Pero es que además su misión buena, el Deadly Performance, también ha sido nerfeada. Va a estar muy complicado jugar al Arlequines. Especialmente si tienes otros ejércitos, como vamos, en mi caso, como muchos jugadores de Elfo, al final los 3 ejércitos se han mezclado por el tema de los Inari y tal. Entonces, viendo cómo se ha quedado el Drukhari y el Asuryani, va a estar complicado seguir agarrándote al Arlequín, a no ser que sea tu ejército exclusivo o algo. Que de eso hablaremos luego. El Tiránido, una subida de puntos increíble, nerf en sus misiones, que ya eran malas. Yo creo que lo del Tiránido ha sido un poco injusto. Creo que es además un army que ha tragado mucha mierda durante muchos años y que, bueno, no sé. Es algo, no diría que estaban bien, porque había cosas que sí podían requerir nerfeo, pero eso me ha parecido bastante excesivo. Aún así creo que hay algo a lo que aferrarse, como pueden ser las unidades pequeñitas, los termagantes, ormagantes, etcétera, que creo que puede darle algo de vidilla. En el torneo de jugamos en Murcia allí, con Nephilim, Paducah jugó Behemoth con estas unidades de 15 ormagantes, termagantes y tal. Creo que puede estar interesante, creo que puede haber algo a lo que agarrarse por ese lado, porque esas unidades no han recibido ningún tipo de nerfeo. Pero claro, esa unidad hay que acompañarla con unidades sinápticas, que todas las unidades sinápticas han recibido un nerfeo bastante fuerte. Ya entramos con el tema Necron. El Necron se queda en una situación complicada porque su combinación... El Necron no era un army súper potente que te destruyera y nada. Al final era un army que tenía buenas misiones, que se combinaba con... tengo todo objetivo seguro y muevo prepartida. En el momento en el que le quitas o el movimiento prepartida o la combinación de esas dos habilidades, más bien le quitas esa combinación de habilidades y empiezas a nerfear misión, ya te queda el Necron de siempre, que era un army caro y que muere con mucha facilidad para los puntos que vale. Va a estar complicada la vida. No digo que sean injugables ni mucho menos, y creo que es un army que tiene un pool de jugadores muy de necrones, ¿sabes? Jugadores que juegan mucho necrones y es su code, y por eso, así que creo que sí que se seguirán jugando, pero de nuevo pasa un poco como con Hermana. En el momento en el que un army ya deja de... que se caracteriza por esa garantía y deja de tenerla, ya empieza a verse en otros papeles, en otro tipo de lista. No sé qué otro tipo de lista pueda sacar el Necro. El Orco. El Orco es un army que de verdad no entiendo por qué Ingursio sigue bufando y bufando, porque creo que está en una situación muy buena. Es un army sólido, tiene buenas unidades, son baratas, muy buenas misiones. Yo creo que va a coger un poco el rol que tenía las hermanas en los torneos por equipo, de me puedo enfrentar contra quien sea y ahí voy a dar el callo, voy a rascar puntos, incluso buscar el empate contra ejércitos que en teoría deberían sacar 20 contra todo el mundo. Han perdido una misión buena, es verdad que han perdido una misión buena, que era la de este personaje que si se quedaba en el botín te daba 2 puntos siempre, y además si pegaba también ganaba bastantes puntos, pero que te daba 10 puntos sin moverte. Esa misión la han perdido. Las otras las han bufado y puede sonar como, bueno, han perdido una y han bufado otra. Pero es verdad que, por ejemplo, esta misión que coge un botín fuera, se llama Get the Good Bits, no sé cómo se dice eso en español o cómo lo habrán traducido, pero es un botín fuera de tu zona de despliegue. Si haces una acción ahí y hasta la próxima fase de mando y tal, te da puntos, pero si lo haces con unos Gretchen o unos Luta, pero normalmente lo haces con unos Gretchen, te daba 3 puntos. Entonces te daba como 15, siempre ibas como al botín más cercano de tu zona de despliegue, fuera de tu zona de despliegue, y ahí te ponías con los Gretchen a conseguir los puntos. Es verdad que era factible conseguir 15 puntos sin demasiada dificultad, entonces el hecho de que ahora te den
4 puntos en vez de 3 por hacer la acción. Es verdad que es un bufo, pero no creo que vaya a ser tanto, porque esta misión ya te daba 15 puntos, incluso sin mucha dificultad. Entonces, creo que es un bufo, pero no tanto como para compensar que te hayan quitado una misión buena. Aún así, creo que el orco está muy bien, y que se va a seguir viendo en torneos por equipo. El Tau. Para mí el Tau es otro ejército de los que dicen, me gusta mi vida sin que haya Armor of Content. Pero claro, después de 3-4 capas de nerfeo, en este ha vuelto a haber otras capas de nerfeo de subida de puntos en las crisis. Es verdad que su FP1 vuelve a ser un poco lo que era cuando este ejército salió, pero es que estamos hablando de subidas de puntos. Ya claro, ¿cuánto subió ya de punto una crisis o un comandante? Complicado, pero creo que también le pasa como un poco al Necron. Creo que el Tau tiene ese pool de jugadores que son Tau y que van a seguir jugando ese ejército pase lo que pase. Entonces se seguirá viendo, pero no creo que tenga ese papel en un torneo por equipo. Votan, ya terminamos. Votan es un army que también es un poco incógnita, porque es verdad que lleva mucho tiempo fuera, pero ya sabéis, entre que hubo primero esa caja de inicio, pero todavía no llega a salir la figura, luego sale la figura, hay que montarlas, pintarlas, etc. Es un desembolso de dinero bastante grande, que no es lo mismo comprar 3 cajas de lo nuevo que haya salido, como puede pasarle al Astra Militarum, que no comprar un ejército entero todo. Entonces creo que es un poco incógnita. A mí me gustan, los he visto alguna vez en mesa y creo que son bastante, digo la actual, evidentemente, claro, este ejército se ve también marcado por todo lo que sucedió de ese nerf antes de que salga el Codex incluso. Que es como un poco este ejército ha sufrido bastante y todavía no ha empezado como su vida, ¿no? Tengo ganas de verlo. Saiyan ya los tiene, Saiyan, mi compañero nuestro de Team Tuser, y estoy deseando verlo. De hecho, lo veremos pronto por aquí, haremos video informe con sus Tau, con sus enanos. Los está pintando Estudio Kepra, de aquí de Cádiz, y la verdad es que están quedando espectaculares. Y así queda un poco el resumen de este chapter. Ya veremos, pero yo creo que en torneos por equipo vamos a ver mucho marine, Iron Hand, Ranger especialmente, pero seguramente aparecerá alguna idea loca por ahí, porque claro, el Codex Marine tiene tantas datas, tiene tantas cosas, incluido Forge World, que puede salir de todo ahí. Así que yo creo que sí que veremos mucho marine, veremos muchísimos marines, seguiremos viendo demonios muy fuerte, Astra muy fuerte, y creo que en ese siguiente tier podemos ver a orcos, bueno, tier, que orcos seguirá siendo, es un army que va a plantarle cara a todos ellos, pero evidentemente no es demonio. Seguiremos viendo orcos y Drukhari, Eldar. Creo que también. Y Votan para mí es un poco incógnito. No sé si se sacará una lista que de verdad pueda enfrentarse a estos ejércitos anteriores que he comentado, sumando todos esos nerfeos que ha sufrido, que aquí en Ars of Omen de nuevo ha habido otra pequeña subida de puntos. Y ya para mí ya un poco quiero terminar con un pensamiento, ¿no? Con respecto a una divagación más bien con respecto a Ars of Omen, y es que para mí no estoy contento con este chapter. Creo que ha sido una oportunidad perdida para la edición. Yo creo que novena ha sido una edición buena en general, pero creo que aquí se ha perdido una oportunidad de tener a todos los ejércitos al final de la edición. Ya sabéis que décima edición sale ahora en verano, y creo que se ha perdido una muy buena oportunidad para tener todos los ejércitos de cierta manera no balanceados, pero jugables. Es que realmente lo que le han hecho al Tiránido, al Arlequín, yo no digo que sean injugables, pero hay que tener ganas, Lo que ha pasado con Astra de tardar tantísimo en sacar un code. Pensad que
Astra no se va a jugar en un LVO en esta edición, que es el torneo al final más relevante del mundo a nivel competitivo. No se va a jugar. El LVO este año, que se entregaron las listas la semana, este finde, no se ha podido jugar Astra Militarum porque todavía el code físico, el real, el que se puede comprar no fuera de la caja de esta que salió de Astra Militarum, no está aún a la venta. Que entre Astra va a llegar prácticamente al final de la edición, que es 4 meses. Y es que para muchos jugadores no hay problema, porque yo tengo muchos ejércitos, roto mucho entre ellos, pero para el jugador que solamente tiene Astra, para el jugador que solamente tiene Arlequín, el jugador que solamente tiene Tiránidos, que hay mucho, el Tiránido también es un ejército de Tiránidos y ya está. ¿En qué situación te deja esto? Entonces, para mí es una pequeña decepción este libro, e incluso más que pequeña decepción. Y luego también lo del Marine. Lo del Marine sí también es un poco girar a Morosconde cuando ya todos nos habíamos acostumbrado a esa regla, habíamos aprendido a hacer ejércitos alrededor de luchar contra esa regla y usarla a nuestro favor, y ahora desaparece para dar el equipo gratis, que yo creo que es además que hay cosas que no tienen sentido, como por ejemplo que un martillo y un escudo valga lo mismo que un puño sierra y un volte, cuando evidentemente uno es mejor que el otro. Que no... hay como una desidia, yo siento que ha habido una desidia completa a la hora de afrontar este chapter, y para mí es una decepción lo que ha habido. De hecho, cuando lo vi y tal, dije, que me dan ganas de pasar de esto, ponerme a jugar a Herejía de Oro y esperar a 10ª. Yo tengo ejército y al final vendrán en torneos, me animaré y jugaré y jugaré otros ejércitos, pero para el que solamente tiene arlequines, ¿qué situación te deja? Pues bueno, un poco decepcionado, pero aquí siempre al pie del cañón y se jugará lo que tenga que jugar. Ahora ya estamos preparándonos para el GT de Valencia y nada, a darle duro. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido demasiado con esta chapa y nada, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Si os ha gustado, darle a like, poner comentarios sobre cualquier cosa que haya dicho mal o que tengáis vuestra opinión diferente a la mía, o si estáis de acuerdo también. Y nada, muchas gracias.